Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Es mucha información. Estamos llevando un estudio de una serie que se llama Doctrina, lo que todo cristiano debería saber. Lo que todo cristiano debe creer. Llevamos 3 lecciones y hoy vamos con la lección número 4 de 13. Esta serie tiene 13 lecciones y hoy vamos en la 4. Y el día de hoy el título es A su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. Quisiera yo, antes de entrar de lleno, hacer una breve remembranza, nada más mencionar que las otras 3 lecciones que hemos tenido los jueves anteriores, hemos visto aspectos acerca de Dios, de nuestro gran Dios. Vimos que Dios es trino en el primer jueves, vimos la doctrina de la Trinidad. Un Dios en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios manifestándose en 3 personas que habitan en una unión perfecta, en una armonía perfecta. Y también después vimos como que a Dios le gusta revelarse al ser humano, y Él se revela a través de diferentes maneras, pero principalmente a través de su palabra. Y vimos que Dios anhela revelarse al hombre para que el hombre lo conozca. Y una de las maneras que Dios se revela también es a través de su creación. Hace 8 días vimos acerca de que Dios es un Dios creador que hizo todo lo que nosotros conocemos, toda la creación, todo el universo, toda la naturaleza, todos los planetas, todo lo que existe, aún a nosotros mismos, lo hizo con el poder de su boca, de su palabra, y Él nos hizo a nosotros también, nos creó. Y el día de hoy esta serie va a empezar a tomar un rumbo en la historia de Dios. La Biblia se trata principalmente de Dios, pero también habla acerca del hombre, y fue escrita para el hombre, para que podamos conocer a Dios. Y hoy empieza a tomar un rumbo donde vamos a ir viendo que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, es el tema de hoy, pero después vamos a empezar a ver cómo es esa relación de Dios con el hombre. El próximo jueves vamos a hablar acerca de la caída del hombre y todo lo que implica eso. Entonces esto se está poniendo bueno, pero el tema de hoy es a su imagen y semejanza. Desde la antigüedad el hombre siempre se ha preguntado qué significa ser humano. O sea, ¿qué es el ser humano? Y en la antigüedad, cuando ellos trataban de definir al ser humano, siempre lo hacían en el contexto de que el ser humano se relaciona en comunidad. Ellos no concibían al ser humano como alguien solitario, sino siempre en función de estar relacionado con los demás. Y hubo un padre de la iglesia, un padre de la iglesia en la antigüedad que se llamó Agustín, y él definió que el hombre fue creado por Dios, y él, su identidad estaba basada también en la relación con las personas. Luego surgió un teólogo llamado Jonathan Edwards. Él pensaba que el individuo racional puede ser salvo y ser promovido o desarrollar su potencial a través de la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Sin embargo, al pasar del tiempo, y especialmente en los últimos siglos, los psicólogos comenzaron a definir al hombre como un individuo autónomo, independiente, que necesita autoaceptarse, autoamarse, y si es ayudado por la psicología, entonces puede llegar a desarrollar su potencial. Hubo un ateo en el siglo XIX llamado Ludwig von Feuerbach. Él declaró que Dios no nos hizo, sino que nosotros los hombres hicimos a Dios como un producto de nuestra imaginación. Y eso que él dijo se lo creyeron varios pensadores de ese tiempo, entre ellos Carlos Marx, el padre del comunismo. Y Carlos Marx lo aplicó a la política.
Otro que también le creyó esto fue Sigmund Freud, el padre de la psicología. Y Sigmund Freud lo adaptó, lo aplicó este pensamiento al área de la psicología. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, un filósofo, lo aplicó al área de la filosofía. Es decir, todos ellos decían que el hombre es el mero picudo de la creación, que Dios no existe, que Dios está muerto. Y eso es lo que ellos creían, entre muchos otros pensadores y hombres de ciencia de aquel tiempo. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque te estoy poniendo en contexto de cómo es que la humanidad piensa actualmente. El ser humano actualmente está influido por estos pensamientos que dicen: el ser humano es una persona independiente, autónoma, que necesita autoaceptarse, necesita autoamarse, y con la ayuda de la ciencia y de la tecnología él puede desarrollar su potencial. Sin embargo, vamos a abrir la santa palabra de Dios, que es la verdad sobre todas las opiniones de los hombres y sobre todas las opiniones de los científicos, porque la ciencia cambia, las filosofías cambian, aún las religiones cambian, pero nuestro Dios no cambia y su palabra no cambia. Es la misma, es permanente, es eterna. Por ejemplo, esta semana pasada hablábamos de ciencia y de la creación. No sé cuántos se han dado cuenta en las noticias, pero los científicos están descubriendo unas partículas que viajan más rápido que la luz. Antes se creía que la luz era lo que viajaba más rápido en el universo, y ahora están descubriendo que hay unas partículas que viajan más rápido que la luz. ¿Por qué le digo esto? Porque la ciencia cambia. Si ellos demuestran que estas partículas existen y viajan más rápido que la velocidad de la luz, muchas teorías de Albert Einstein se van a ir al suelo, porque la ciencia cambia. Pero Dios nunca cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Dios no cambia. Dan un aplauso al Señor. Gracias a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el ser humano? Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a imagen y semejanza del mismo Dios. De toda la creación, solamente Dios al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento esta verdad se repite en varias ocasiones. Por ejemplo, Génesis 5 del 1 al 3 dice la Biblia, bueno, dale otro clic, ¿no? Porfa, creo que ahí me chafeó un poco la presentación. Génesis 5, ¿le das otro más? Ahí, bueno, no, perdón, regrésate. Regrésate, ahí está. Ahí dice mal, pero bueno. Génesis 5 del 1 al 3 dice: este es el libro de las generaciones de Adán, en el día en que creó Dios al hombre. Dice: a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Luego en Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En el Nuevo Testamento, muchos miles, unos cuantos mil y feria de años después, 1 Corintios 11:7 dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y Santiago 3:9, otro de los apóstoles, escribe: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Son algunos pasajes donde nos habla por toda la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Todo ser humano
todo ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, hay algo que se llama la antropología. La antropología no es el estudio de los antros. La antropología es el estudio del hombre, el estudio del ser humano. Estoy viendo si están despiertos. Es el estudio del ser humano. Y hay algo que se llama, por ejemplo, en México está el Museo de Antropología. Y es un museo que yo nunca he ido y un día quiero ir, pero nunca he ido. Pero tengo entendido que es un museo donde ves el desarrollo del hombre a través de la historia. Y ahí puedes encontrar vasijas, reliquias de los mayas, de los aztecas, de las diferentes culturas. Se llama de antropología porque estudia el desarrollo del hombre. Y la Biblia también nos habla de antropología. Y en lo que se conoce como antropología bíblica hay mucha revelación que arroja la Biblia acerca de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Hay 12 verdades. Los teólogos han concluido que hay 12 verdades que emanan de la doctrina de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. 12 verdades que emanan de la doctrina bíblica de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tomamos estas 12 verdades podemos tener la antropología bíblica, por decirlo de una manera. O sea, ¿qué dice la Biblia acerca del ser humano? Bueno, número uno, la primera verdad, vamos a ver las 12 muy brevemente. Dice que fuimos creados por la Trinidad. La primera verdad, fuimos creados por la Trinidad. Porque en Génesis 1:26 acabamos de leer que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En Génesis 1:26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿A qué se refiere cuando dice dijo Dios? Está en singular y luego dice hagamos en plural, porque está hablando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad de Dios ahí está, diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esto es interesante porque entonces entendemos que Dios es un Dios que se relaciona. Dios, desde antes que el hombre fuera creado, Él ya se relacionaba consigo mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Él se relacionaba consigo mismo. Y entonces nosotros como seres humanos, esta doctrina enseña que también fuimos hechos, fuimos creados a imagen de Dios. Entonces nosotros nos relacionamos también, teológicamente nos relacionamos con Dios, psicológicamente nos relacionamos con nosotros mismos. Por ejemplo, le doy un ejemplo cuando David se está relacionando consigo mismo. Salmo 103: bendice alma mía a Jehová. ¿Con quién está hablando David? ¿Con quién está hablando? Consigo mismo. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y Dios nos manda a relacionarnos con nosotros mismos, a hablarnos, a exhortarnos, a predicarnos a nosotros mismos. Socialmente nos relacionamos con las demás personas cuando estamos en comunidad. Y también fuimos hechos por Dios para ambientalmente nos relacionamos con todo aquello que Dios creó, incluyendo los animales. ¿A cuánto les gusta tener mascotas? A casi nadie. Bueno, a algunos sí. Pero ¿verdad que es padre también relacionarse con los animales? Tener una mascota. Muy bien. La segunda verdad dice que fuimos creados como personas por un Dios personal. Fuimos creados como personas, como un Dios por un Dios personal. Es decir, Dios no es una cosa, no es una fuerza. Dios es una persona. Y cuando nos creó a su imagen y semejanza, de tal manera que nosotros somos personas, tenemos personalidad, como Dios también la tiene. Dice la Biblia que Dios en la narración de la creación, Dios creó todo con el poder de su boca, pero cuando creó al hombre lo creó con sus manos y sopló aliento de vida en su nariz. Fue algo muy personal. Y Dios nos imparte una personalidad.
Número 3, nos hizo a su imagen y semejanza porque Dios nos creó sin pecado. Originalmente el hombre fue creado sin pecado. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando habla de que fue bueno en gran manera lo que había creado Dios, y ahí ya había creado también al hombre, se refiere a una pureza, a una santidad que estaba siendo reflejada en su creación, incluyéndonos a nosotros. Eclesiastés 7:29 dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Pero ¿cómo hizo Dios al hombre? Recto. ¿Sabe que Dios hizo al hombre sin pecado? Nos creó sin pecado. Adán y Eva fueron creados sin pecado. Génesis 1 y Génesis 2. En el capítulo 3 se echa a perder todo y entra el pecado. Pero nuestros primeros padres fueron creados sin pecado. Número 4, Dios nos bendijo. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo bendijo. Porque en Génesis 1:28, no traigo la cita ahí en la presentación, pero dice: y los bendijo Dios. O sea, luego que Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios los bendijo, abrió su boca y declaró bendición. Dios no necesita que lo apresuremos o que lo obliguemos para dar gracia. Él es un Dios que se deleita en impartir gracia, aunque no se lo pidamos. Quiero decirte algo: todo ser humano que está viviendo y todos los que han vivido bajo la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos bendijo, nos hizo a su imagen y semejanza y nos bendijo. Número 5, a diferencia de los animales, Dios nos hizo a nosotros a su imagen. O sea, a los animales Dios no los hizo a su imagen y semejanza, solo al hombre. Y esto nos distingue y nos hace superiores al resto de la creación. Si usted lee con atención Génesis 1 y 2, se va a dar cuenta que el Señor le dice al hombre: señorea sobre la tierra, júzgala, sobrejuzgar la tierra y los animales y todo lo que existe. Dios le encargó eso al hombre. Somos creados por Dios a su imagen y semejanza y nos hace superiores al resto de la creación. Número 6, nos da mandatos. Dios nos da mandatos porque nos hizo portadores de su imagen moral. Es decir, luego que Dios creó al hombre, aparte de bendecirlo, también le dio ordenanzas. Le dijo: gobierna sobre la creación. Le dijo: labra el huerto, ten cuidado de él, de ese árbol no puedes comer, etcétera. Empezó a dar mandatos. ¿Por qué? Porque también nosotros reflejamos la imagen moral de Dios. Por ello el hombre sabe el bien y el mal. Lo traemos, es algo que traemos dentro de nosotros. Dios lo puso en nosotros. Sabemos cuál es el bien y cuál es el mal. Número 7, Dios nos hizo curiosos y aventureros. No quiere decir que, ay, mira qué curioso, estás bien orejón. No quiere decir eso. Nos hizo curiosos en un sentido de que tenemos curiosidad y somos aventureros. El ser humano tiene la característica de siempre querer investigar, de siempre querer experimentar, de siempre querer aprender, de siempre querer andar averiguando. Todo ser humano tiene esa característica porque Dios la puso en nosotros y Él nos dio permiso de investigar en su creación. Por eso el hombre ha subido a los montes más altos, ha bajado a los océanos lo más profundo que la tecnología le permite. Ahí está el hombre investigando el espacio, investigando el cuerpo humano, investigando la sociedad, investigando todo lo que puede investigar. Y cada año surgen nuevas carreras universitarias, porque el hombre está investigando todo lo que puede. Dios puso eso en nosotros. Somos muy curiositos. Número 8, Dios nos hizo creativos. Esto me gusta mucho. Dios nos hizo creativos y nos motiva a hacer cultura. Cuando Dios le dijo al hombre: juzga sobre la tierra. Cuando Dios le dijo al hombre: señorea sobre los peces, sobre todo.
Fructificar no es sobrejuzgar, es sojuzgarla. Llena la tierra y sojúzguela. O sea, Dios le estaba dando permiso al hombre para ejercer su creatividad que Dios puso. Mira, Adán fue muy creativo, le puso nombre a todos los animales, le puso nombre a Eva también, le puso nombre a todo, fue muy creativo. Y Dios nos da el permiso, Dios le gusta y nos anima que hagamos cultura. O sea, por eso el hombre hace arte, hace música, hace pinturas, hace cine, hace arte, expresa su creatividad. Hay mujeres aquí que son artistas en la cocina, no más que casi no invitan a comer, pero ok. 9. Nos creó para reproducirnos y tener hijos. Al tener hijos, ¿por qué? Porque como nos hizo a su imagen y semejanza, Dios sabe que ser padre es una bendición. Él es nuestro Padre y nos bendijo con la capacidad de reproducirnos y tener hijos. ¿Está bien? 10. Nos hizo para trabajar con propósito. Por ello es el deseo innato del ser humano para ser productivo y trabajar. Nos hizo para trabajar. O sea, muchos dicen, no, mugre Adán, ¿para qué pecó? Por eso tenemos que trabajar. No, hombre, Adán ya trabajaba. Él labraba el huerto. La diferencia es que no tenía que trabajar para ganarse la comida. Ahora sí. Número 11. Nos hizo portadores de su imagen, pero no porque nos necesitara. Nos hizo portadores de su imagen, pero no porque nos necesitara. Lo hizo para nuestro beneficio. Ahí quedó corto. Está bien, sí está completa. Nos hizo portadores de su imagen, pero no porque nos necesitara. Escúchame, Dios no nos creó, no creó al hombre porque necesitaba al hombre. No. Dios no nos necesitaba. Si nos creó fue para nuestro propio beneficio. Lo hizo para nuestro propio beneficio. Ese es Dios de gracia. Y número 12, aprendemos una 12ª verdad. Nos hizo para vivir en comunión con Él. Para vivir en comunión con Él. Lo decía hace un momento. Luego que Dios hizo al hombre, lo bendijo, lo hizo con sus manos, le sopló aliento, lo bendijo. Nos hizo para vivir en su presencia, para vivir bajo su autoridad, para vivir por su palabra, para su gloria. Voy rápido, ¿va? Nos hizo para vivir en su presencia, bajo su autoridad, vivir por su palabra, vivir para su gloria. Nos hizo para tener una vida delante del rostro de Dios. Qué maravilloso, porque una vez que Dios hizo al ser humano, Dios vino y le habló. Escucha esto, me impactó cuando estaba preparando esto. Una vez que Dios hizo al hombre, luego vino Dios, le habló. Y el maravilloso Dios consolador le definió la identidad y el propósito de Adán cuando lo creó. O sea, Dios lo hace en el huerto del Edén y luego viene, lo bendice, le da instrucciones, o sea, le está definiendo su identidad, le está diciendo, tú eres mi hijo, yo te bendigo y tienes un propósito, es deleitarte en mi presencia y gozar de toda esta creación que hice para ti. Y ese es el mismo propósito para ti y para mí. Y el hombre nunca va a ser pleno hasta que el hombre descubre que fue creado para deleitarse en la gloria, en la presencia de Dios y gozar y disfrutar de toda la creación. Fuimos hechos para Dios. Los psicólogos y el ateo ese decía que fuimos hechos para amarnos, autoaceptarnos, somos autónomos, soy un ser independiente, soy un individuo. Si la psicología me ayuda, puedo desarrollar mi potencial. Patrañas. La Biblia enseña, mi vida no es mía, es de Dios. Él me hizo para su gloria, para reflejar su imagen.
Fuimos hechos para depender de Dios. Solamente el hombre fue hecho para entender la revelación de Dios, para interpretar la revelación de Dios y en respuesta a esa revelación adorarlo. Mira, lo que define al ser humano es el hecho de que somos portadores de la imagen de Dios. Empecé con una pregunta y decía, ¿qué es el ser humano? Ok, el ser humano, de acuerdo a la luz de la Biblia, el ser humano es un ser creado y es portador de la imagen de la gloria de Dios. Eso es el ser humano. Es un ser creado para portar la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir que nos hizo a su imagen? ¿Qué quiere decir que nos hizo a su imagen? La palabra imagen en el original hebreo es la palabra tselem, que también quiere decir ídolo. ¿Le das otro clic? Gracias, faltan las flechitas. La palabra imagen en el hebreo es la palabra tselem, que quiere decir ídolo. Cuando Dios dice que nos hizo a su imagen y semejanza, fíjate lo que está diciendo en el original. Una implicación de esta palabra también es ídolo. Ahora no te me espantes, no quiero que me confundas aquí. Dios abomina la idolatría en toda la Biblia. Dios repudia enérgicamente la idolatría, pero un ídolo es algo que hace visible al Dios invisible. La definición de ídolo es algo que hace visible al Dios invisible. Ahora, recordamos que en la antigüedad Dios le dio mandamientos a Moisés que no hicieran imagen alguna de Dios, ni de las estrellas, y se postraran para adorar. O sea, Dios no quería que hicieran ídolos, pero Dios nosotros nos hizo como su imagen. Nos hizo para reflejar al Dios invisible. Esto cuando dice que Dios nos hizo a su imagen, nos hizo con el propósito de que nosotros mostráramos visiblemente al Dios invisible. ¿Está conmigo? O sea, el Dios trino, trino se hace visible a través del ser humano. Dios nos ha dado el gran honor y el gran privilegio y la asombrosa responsabilidad de reflejar la divinidad y la gloria de Dios. Nos dio el privilegio y la gran responsabilidad a ti y a mí y a todo ser humano de reflejar la gloria de Dios. Todas las personas, en un sentido muy básico, son un reflejo de Dios. En un sentido muy básico, todas las personas, aún los ateos, todas las personas, en un sentido muy básico, reflejan la imagen de Dios. Pero los cristianos reflejamos más la imagen de Dios, la reflejamos mejor. Y los cristianos maduros son los que mejor reflejan a Dios. Un cristiano maduro es el que mejor porta la imagen de Dios. Dice 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Colosenses 3:10: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estos dos pasajes hablan de un proceso en el cual un cristiano puede reflejar mejor la imagen de Dios. Juan Calvino, un gran teólogo, él explicaba esta doctrina diciendo que el ser humano es como un espejo que se rompió en pedacitos. Es como un espejo de la imagen de Dios, de la gloria de Dios, que se rompió en pedacitos. Cuando una persona recibe a Cristo y el Espíritu Santo empieza a morar en él,
el Espíritu Santo va restaurando cada pedacito, pedacito por pedacito, hasta que puede restaurar ese espejo y refleja cada vez, mientras es restaurado, mientras es compuesto ese espejo roto, cada vez refleja mejor la imagen de Dios. Y así sucede, es el proceso por el cual nosotros podemos llegar a reflejar mejor la imagen de Dios. Nosotros reflejamos a Dios en un sentido moral y en un sentido no moral. Por ejemplo, en un sentido moral reflejamos la imagen de Dios cuando decidimos ejercer dominio sobre la creación, cuando nos relacionamos con los demás, cuando experimentamos emociones y sentimientos como el amor, el servicio, cuando nos comunicamos con los demás, estamos reflejando en un sentido moral la imagen de Dios. El ser humano, cuando se relaciona, tiene relaciones de amistad, está reflejando un aspecto de la imagen de Dios. En un sentido no moral reflejamos a Dios cuando usamos nuestro intelecto y nuestra razón para pensar y poder ser creativos sobre la creación y todos los materiales que Dios nos ha dado. También reflejamos imagen de Dios en el sentido de que el ser humano, cristiano o no cristiano, el ser humano es un ser inmortal. También los no cristianos, uno va a ir a dar paso a la eternidad, ya sea para el cielo o para el infierno, pero el ser humano es un ser eterno. Y tuvimos eterno a partir de su nacimiento, porque nosotros sí tuvimos un principio, no tendremos un final. Dios, a diferencia de Dios que no tiene principio ni fin. Ahora, para reflejar mejor a Dios tenemos que conocerle mejor. Los teólogos han distinguido entre los atributos de Dios. Dios tiene atributos que comparte con el hombre y Dios tiene atributos que no comparte con nadie. ¿Está bien? ¿Cómo vamos? ¿Están bien o ya se me están aburriendo? Bien, ok, hay atributos, voy a ver primero, atributos que Dios no comparte con nadie. Número uno, la omnipresencia de Dios. ¿Qué es omnipresencia? Quiere decir que Dios está en todos lados en todo momento. Nadie más tiene este atributo, solo Dios. Dice el Salmo 139, Salmo 139 del 7 al 11: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Es decir, Dios está presente en todo lugar. Otro atributo que Dios no comparte con nadie es su omnisciencia. Es decir, que Dios tiene un perfecto conocimiento de todo. Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene un perfecto conocimiento de todo, del pasado, del presente y del futuro. Dios tiene un perfecto conocimiento. Job 42:2 dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Otra característica de Dios que no comparte con nadie, otro atributo, es su omnipotencia. Dios es todopoderoso y es capaz de hacer lo que Él quiera. Dice Salmo 147:5: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ya lo había leído hace un momento. Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es todopoderoso. Otro atributo que Dios no comparte con nadie es su inmutabilidad. Es decir, Dios no cambia. Dios no cambia en su esencia, no cambia ni en su carácter, no cambia en su propósito o en su conocimiento. Dios no cambia. Dice Números 23:19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará,
habló y no ejecutará. Salmo 102, 27 dice: pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesucristo es, Hebreos 13, 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios no es como la ciencia. Dios no es como los políticos. Dios no es como las religiones. Dios no cambia. Dios también es eterno. Otro atributo que Dios no comparte es su eternidad. Dios no tiene principio ni fin y no está limitado al tiempo. Salmo 92: antes que nacieran los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 93, 2: firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Apocalipsis 22, 13: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dios es eterno. Soberanía, el último atributo que Dios no comparte con nadie. Dios es supremo en gobierno y autoridad sobre todas las cosas. Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Todo está bajo el absoluto control de Dios, absolutamente todo. No hay nada que escape a su control. Salmo 96, 10: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. ¿Quién se puede comparar a Dios, hermano? ¿A poco? Bueno, no me quiero desviar mucho todavía. Atributos, ahora vamos a ver, atributos que Dios comparte con el hombre. ¿Qué atributos Dios comparte con el hombre? Número 1, santidad. La santidad sí la comparte con el hombre. Y quiere decir que Dios es separado de todo mal. Por ejemplo, Salmo 99, 5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Cuando decimos que es santo, quiere decir apartado de todo mal. Y nosotros reflejamos a Dios y a su santidad cuando odiamos el pecado y amamos la santidad, y nos arrepentimos de nuestros pecados y peleamos contra el pecado para que no se señoree de nosotros. Ahí estamos echando mano de la santidad de Dios. Es un atributo que Dios sí comparte con nosotros. Otro atributo que Dios sí comparte es su amor. Solamente Dios es perfectamente bueno y amoroso, y Él es la fuente de todo amor. El amor que el hombre puede tener por una persona, por lo que sea, es un amor que viene de Dios a ese hombre. Dice primera de Juan 4:8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otro atributo que Dios comparte con el hombre es la verdad. Sabemos que Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Dios es la verdad, Dios es la fuente de toda verdad, y Cristo, cuando vino, Él era la encarnación de toda verdad. Dios es verdad y comparte eso con nosotros. Reflejamos a Dios cuando creemos la verdad de la Biblia y hablamos con verdad como un acto de adoración. Son atributos que sí comparte con nosotros. Hay otros dos: justicia. Dios es justo. Dice Deuteronomio 32:4: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Reflejamos a Dios cuando peleamos contra la opresión, contra la injusticia, contra la maldad, cuando perseguimos la justicia. En especial cuando perseguimos y buscamos que se haga justicia para los desamparados, para los pobres, para los que no han nacido,
para los enfermos, para los extranjeros, para los marginados. Cuando una persona actúa con esa justicia, está reflejando a Dios. Y tú te puedes dar cuenta que hay gente que no tiene a Cristo, pero que refleja esos aspectos de Dios. Y tú dices, ¿de dónde agarró esta justicia? Es Dios el que puso esos atributos. Misericordia es el otro atributo. Dios no trata a la gente como se merece, porque Él es amoroso y lleno de gracia. ¿Verdad que Dios no te ha tratado a ti como te mereces? Si Dios te hubiera tratado a ti y a mí como nos merecemos, ya nos hubiera desintegrado, no existiríamos, nos hubiera borrado del mapa. Pero Dios es misericordioso. Dice Miqueas 7:18: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Reflejamos la misericordia de Dios cuando perdonamos a aquellos que han pecado en contra nuestra y hacemos el bien a aquellos que nos hacen el mal. Y hay otro atributo más que Dios comparte con el hombre, y es su hermosura. Dios es hermoso y su creación lo refleja. Dice Ezequiel 16:13, Dios hablando a su pueblo, le dice: así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Dice, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Son atributos que Dios comparte con nosotros. Ahora, decía ahí en Génesis 1, 26 y 27 que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego dice, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. ¿Le puedes dar el que sigue, Marisol, por favor? Ay, ya me estoy brincando, perdón. Bueno, ahorita vemos eso de varón y hembra, ¿sale? ¿Cuándo comienza la vida humana? Este es un gran debate actualmente. Los científicos, los médicos y los políticos y gente tienen muchas opiniones encontradas, pero científica y médicamente está comprobado que la vida humana comienza en el momento en que un espermatozoide fecunda un óvulo. Cuando un espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda, en ese momento empieza la vida humana. Es un pequeño bebé que está vivo. Es un ser que es diferente a su madre, o sea, no es parte de su mamá, es algo diferente, es un individuo diferente a su mamá, y está viviendo y está creciendo como un humano. En el momento en que el esperma llega al óvulo, no es un embrión, no que es un cigoto, no que quién sabe qué, es un ser vivo, escucha, que está llamado a portar la gloria de Dios. Hay países donde permiten el aborto. Dicen que antes de los 3 meses de embarazo se puede abortar porque todavía no es un ser humano. En Cuba es terrible lo que me contaron los pastores allá cuando fui. Nace el bebé y si la mamá no lo quiere tener, lo sacan y lo ahogan en una tina. Pero dice la Biblia, Salmo 139:13 en adelante: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ellas. La Biblia enseña el ser humano tiene vida desde que un esperma fecunda un óvulo. Por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba todavía en el vientre de su madre. Eso lo puede ver luego en Lucas 1:15.
el bebé en el vientre de su madre ya es un portador de la imagen de Dios. Y Dios condena severamente el asesinato y el aborto. Éxodo 21 del 22 al 25. Fíjate esta escritura. Fíjese muy bien. Dice: si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer, y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En el Antiguo Testamento Dios condenaba severamente el aborto, la muerte de un bebé, porque es un portador de la imagen de Dios. ¿Estás conmigo? Ahora sí, varón y hembra los creó. Fuimos hechos por Dios. Dice: varón y hembra los creó. Fuimos hechos para estar en compañerismo, en amor y en contacto con los demás. No fuimos hechos para ser seres solitarios. Fíjate bien, Dios, cuando Dios hizo la creación, va diciendo: y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero hubo una cosa que vio Dios que no era bueno. Y dice en Génesis 2:18, Marisol, porfa, dice: varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Ay, perdón, ya la volví a regar. Pero en Génesis 2:18, quítala, no, porfa. Dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le hizo su ayuda idónea para que se complementaran. ¿Por qué Dios dice que nos hizo imagen y semejanza y varón y hembra los creó? Porque cuando estamos varón y hembra en relación de matrimonio, aunque individualmente también reflejamos y portamos la imagen de Dios, en el matrimonio portamos diferentes aspectos de la imagen de Dios, hombre y mujer. Por eso la mujer, yo creo que la mujer refleja el aspecto tierno de Dios, el aspecto sensible de Dios, el aspecto cariñoso de Dios, la ternura de Dios. ¿Cuántos han sentido la ternura de Dios? Y las mujeres tienen esa capacidad mejor que los hombres. Y los hombres reflejamos la fuerza de Dios, el ser trabajadores, o deberíamos de reflejarlo, ¿verdad? Porque Dios así es. Y nos hizo diferentes al hombre y a la mujer, pero nos hizo iguales en dignidad y en valor. Y igualmente la mujer es portadora de la gloria y de la imagen de Dios, igual que el hombre. El hombre no porta más la imagen. Escucha esto: Dios no tiene género. Dios no es ni masculino ni femenino. Aunque la Biblia habla de que es nuestro Padre, de que es varón de guerra, en esencia Dios no tiene género. O sea, Dios no es masculino o femenino, Él es Dios. Y desde el principio, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios estableció, cuando Dios estableció al hombre y a la mujer y estableció el primer matrimonio entre Adán y Eva, y Dios fungió ahí como pastor, podemos decirlo, porque Él fue el que trajo a la mujer bueno, es un rollo que luego vamos a explicar, pero organizó Dios a la familia con el esposo como líder y cabeza. Y esto es evidente en 5 maneras. Mire, esto me bendijo. Número 1, al referirse a la raza humana como hombre. Si usted se da cuenta, cuando se habla del origen del hombre, ¿por qué no dicen como Fox, el origen de la mujer y el hombre? No, dice el origen del hombre. Sí, vieron que Fox puso eso de moda, ¿no? Y está bien, qué bueno. Pero ¿por qué no dicen el origen del hombre? No, porque para referirse al género humano se le llama el hombre, el origen del hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque dice, bueno, al referirse Dios a la raza humana como hombre, Él está haciendo evidente que el hombre es cabeza de la mujer. Número 2, Adán le dio el nombre a Eva.
Dios no le puso nombre a Eva, se lo puso a Adán. Eso está en Génesis 2:23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Dicho de otra manera, Eva, porque del varón fue tomada. Adán le puso nombre a los animales, Adán le puso nombre a Eva. Cuando hizo esto Adán, Adán estaba ejerciendo su autoridad sobre la mujer para bendecirla. Número 3. Aunque la mujer pecó primero, Dios llamó, ¿a quién llamó a cuentas Dios? ¿Por qué? Porque Dios estableció desde el principio que en la raza humana el varón es llamado a ser cabeza, a ser líder. Por eso es que Dios llama a Adán a cuentas. A ver, Adán, ven acá. Y Adán ha de haber dicho: ¿por qué me llamas a mí? Pues si ella fue la que la regó. No, pero tú tienes la autoridad sobre ella. Ahí lo dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Número 4. El pecado de Adán nos fue imputado a la raza humana porque es nuestra cabeza, y solo fue removido por Jesús, a quien se le llama el postrer Adán. Toda la raza humana, esto es interesantísimo, porque el pecado original no se lo achacamos a Eva. La Biblia se lo achaca a Adán, porque es la autoridad. Y tuvo que venir otro Adán para cancelar la maldición del pecado. Y ese postrer Adán es Cristo Jesús. Y luego usted lo puede leer detenidamente en su casa en Romanos capítulo 5 del 12 al 21. Nada más le leo el versículo 19. Dice: porque así como por la desobediencia. ¿Sí traigo el versículo o no? ¿Le pones, Marisol? No lo traigo. Ok, gracias. Dice: así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y número 5, en repetidas ocasiones la Biblia llama a los hombres a liderar amorosamente a nuestras familias, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Jesús en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento llaman al hombre a ser cabeza, al hombre a liderar, a amar a su esposa. Hemos explicado otras veces: Dios tomó de la costilla de Adán y sacó para hacer a la mujer, no la sacó de la cabeza para que la mujer no se enseñoreara del hombre, tampoco la sacó de los pies, la sacó de un costado para que fuera su compañera. El hombre está llamado a ser autoridad de su mujer, pero en amor, ejercer la autoridad en amor. Ahora aquí este es el gran misterio y esta es la gran bendición. Esta relación de esposos debe ser un reflejo de la Trinidad de Dios. Así como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se relacionan perfectamente entre sí, amorosamente entre sí, se sujetan el uno al otro, buscan dar la gloria y la honra el uno al otro. El hombre y la mujer en el matrimonio debe funcionar así. Y Cristo lo puso muy claro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 luego lo ve cuando habla haciendo una analogía entre, es el 5 creo, Efesios 5, es una analogía entre de matrimonio, esposo y esposa, entre Cristo y su iglesia. Bueno, esta relación de esposos debe ser un reflejo de la imagen de Dios. El esposo debe amar y proteger a su esposa como Cristo a la iglesia, y la mujer debe sujetarse al marido y respetarlo como la iglesia a Cristo. Señoritas que están aquí, niñas que están aquí, niñas pequeñas que están aquí, de 10, 11 años, y señoritas, no te cases con un hombre al que no estás dispuesto a que dirija tu vida por el resto de tus días. ¿Lo captaron? Con el hombre que tú te cases vas a estar dispuesta a sujetarte y a que él dirija tu vida por el resto de tus días. Ese es el propósito del matrimonio. ¿Ya se cansaron? ¿Sí? ¿No? Yo sí.
No, pero ya vamos para terminar. ¿Quién ha reflejado mejor la imagen de Dios? ¿Quién ha reflejado la imagen de Dios de una mejor manera? ¿Quién creen? Jesucristo. Solo Jesús ha mostrado perfectamente la imagen de Dios. Dice ahí, Jesús es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, ahí Dios en minúscula está hablando de Satanás, dice de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen también del Dios invisible. ¿Por qué vino Cristo a esta tierra? Para hacer visible a Dios de una manera suprema, de una manera excelente. Los hombres no podían haber reflejado mejor la imagen de Dios como lo hizo Cristo. Por eso Cristo vino, es uno de los propósitos, vino a mostrar a Dios en la tierra. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, pero dice, Él es la imagen del Dios invisible. Alguna vez uno de sus apóstoles, de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre, y le dijo, oye, ¿cómo me dices eso? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muy bien. Y por último, casi último, ¿cómo puedo reflejar mejor a Dios? Mira, hasta aquí hemos visto que todo ser humano fue hecho para portar la imagen de Dios. Solo que hay algunas personas que reflejan muy poco de la imagen de Dios, casi nada, porque no viven de acuerdo a cómo es Dios. Y tú y yo fuimos creados. Es que esto que te estoy diciendo, amado, da propósito a tu vida y a mi vida. Fuimos hechos para portar la imagen de Dios, no para portar imágenes de otras cosas, de otras ideas, de otras personas. Fuimos hechos, tú y yo, todo ser humano, para portar la gloria de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Te hago una pregunta, ¿estás siendo un reflejo de la gloria de Dios? ¿Cómo puedo reflejar mejor a Dios? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, Cristo el primogénito de todos nosotros. Ahora, ¿cómo puedo reflejar mejor a Dios? Te dije hace un rato, es un proceso en el cual Dios va renovando en nosotros la imagen de Cristo. Escúchame, amado, mientras más me rindo a Dios y más permito que Él haga su obra en mí, entonces iré reflejando mejor a Cristo. Como decía Calvino, mi vida era como un espejo hecho pedacitos. Vengo a Cristo, me arrepiento, reconozco como mi Señor y Salvador. Empieza a tomar Él pedacito por pedacito de ese espejo, los empieza a unir, los empieza a restaurar, y mientras avanza su obra en mí, voy reflejando mejor la imagen de Dios. Es por su gracia, no es algo pasivo, no es algo que yo me siento a esperar que Dios haga. Yo tengo que ejercer mi voluntad, y es por su gracia que Él hace esta obra que se llama santificación en mi vida. Su Espíritu Santo empieza a renovarme y a restaurarme. Colosenses 3:9 y 10 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice el verso 10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te fijas? Ahí ves el proceso de renovación y de transformación. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, dice, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí está la clave de este proceso. Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de la gloria de Dios. Dice al final, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo hace este proceso en mí, pero yo debo permitir que lo haga. Yo debo rendirme a Él. Este proceso es un proceso que ni la muerte lo va a parar. Al contrario, la muerte lo va a perfeccionar. En aquellos que son verdaderos hijos de Dios, nacidos de nuevo y están tratando de reflejar mejor, están en un proceso. Ese proceso va a durar toda tu vida y toda mi vida, y solamente va a ser perfeccionado el día que muramos. No traigo la cita ahí, pero 1 Corintios 15:49, 1 Corintios 15:49 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y luego también les doy una cita para que luego la lean, Filipenses 3 del 20 al 21. Por último, ahora sí, ¿qué hace una persona que refleja mejor la imagen de Dios? O sea, ¿cómo es una persona que refleja mejor la imagen de Dios? ¿Qué hace? Y puse ahí varias ideas que encontré. Y dice: al conectarnos con Dios en una vida de genuino y apasionado arrepentimiento. Es decir, una persona que refleja mejor la imagen de Dios es una persona que está conectada con Dios a través de un genuino arrepentimiento, una vida constante de arrepentimiento, que ha creído en Jesús como su Salvador y vive en una humildad, en una actitud de humildad, arrepintiéndose de sus pecados. También reflejamos mejor a Dios cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha delegado a personas, sometiéndonos a la autoridad piadosa que Dios ha delegado a personas. ¿Por qué dice ahí sometiéndonos a la autoridad piadosa? O sea, autoridades que tienen temor de Dios. Porque obviamente cuando una autoridad, cualquier tipo de autoridad, te manda a ti a hacer algo que es pecado, entonces no es una autoridad piadosa y no tienes que sujetarse a esa autoridad. Pero reflejamos muy bien a Dios cuando nos sujetamos a la autoridad que Él ha delegado a personas. Esto incluye mujeres sujetándose a sus esposos. Mujeres, usted va a portar mejor la imagen de Dios cuando se someta a su marido. Hijos, van a reflejar mejor, a portar mejor la imagen de Dios sometiéndose a sus padres. Iglesia, vas a portar mejor la imagen de Dios sujetándote a los líderes de la iglesia. Alumnos, van a reflejar mejor van a portar mejor la gloria de Dios sujetándose a sus maestros. Los jugadores de un equipo reflejan mejor la gloria de Dios cuando se sujetan a su entrenador. Los ciudadanos portamos mejor la gloria de Dios sujetándonos a las autoridades civiles. Los empleados portan mejor la gloria de Dios sujetándose a sus patrones. ¿De qué otra manera? Sirviendo a Dios en el avance de su reino. Sirviendo a Dios en el avance de su reino. O sea, cuando tú te involucras a servir para que el reino de Dios avance, tú estás portando la gloria de Dios. Y hay muchas maneras de hacer esto. Puede ser en un ministerio aquí en la iglesia, puede ser en tu vida, dándole de comer a los pobres, compartiendo el evangelio con una persona. Vas con una persona que sabes que va a abortar, hablas con ella, le dices no abortes, le explicas, la convences, tú estás contribuyendo. Se me viene a la mente, por ejemplo, una vez que hace muchos años, una amiga de mi esposa quería abortar y hablamos con ella y la convencimos. Betty la convenció de que no abortara.
Y damos gracias a Dios porque hace unos mesecitos nos la encontramos en un centro comercial ahí en Guanajuato y andaba con su hijo ya como de 13 años, ¿no? 12, 13 años. Y yo lo vi y dije, gloria a Dios. Entonces hay maneras que tú puedes servir a Dios. Otra manera es respetar la vida humana. Y no solo respetar, sino contribuir para hacer que se respete la vida humana. Especialmente cuando defiendes a los débiles, a los desvalidos, a los oprimidos, a los enfermos, a los ancianos, a los que no han nacido. Damos gracias a Dios porque hoy y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás unas leyes, unas reformas a la ley que querían despenalizar el aborto en Baja California y en San Luis Potosí. Hay todavía una presión muy fuerte de diferentes sectores de la sociedad y del gobierno que quieren que el aborto ya no sea delito en Baja California, en San Luis y en el resto del país. Y gracias a Dios porque quienes votaron para que no entrara esa reforma diabólica. Y la iglesia no puede ser indiferente. Escúchame, amado, no podemos ser indiferentes. Si te enteras que alguien quiere abortar, tú necesitas orar, pero también hablar con esa persona. No te puedes quedar callado. Tú portas la imagen de Dios cuando defiendes a ese bebé que no ha nacido. Es un portador de la gloria de Dios. No es una mascota. No es un juguete. Es un portador de la gloria, de la imagen del Dios vivo. Cuando rechazamos vivir una vida autónoma e independiente. Wow. Cuando tú y yo rechazamos vivir una vida autónoma e independiente, es decir, una vida aislada. Cuando yo rechazo vivir de una manera aislada, estoy portando de una mejor manera la gloria de Dios. Cuando busco vivir en conexión con los demás. Cuando busco la amistad con otros cristianos, cuando honro a mis padres, cuando perdono a mis enemigos, cuando practico la hospitalidad, mira, un cristiano que porta mejor la imagen de Dios es un cristiano que sabe ser amigo y que busca la amistad. ¿No era así Jesús? Él iba a comer a casa de sus enemigos. ¿Sabes que esa persona que te traicionó, que te ha hecho la vida imposible, esa persona, tú tienes que mirarla hoy, desde el día de hoy tú tienes que mirarla de una manera diferente? Será lo que sea, pero fue creado para aportar la imagen del Dios que dices que es tu Dios, el Dios vivo y verdadero. ¿Cómo puedo yo atentar contra alguien que fue creado para aportar la imagen de mi Dios? Aunque no sea cristiano, fue creado para eso. Hace 8 días decíamos, es terrible que un cristiano tire basura en la calle porque está ensuciando la creación de Dios. Bueno, esto es algo más, de un nivel más alto. Que esa persona no solo es creación de Dios, es portador de la imagen de Dios. Por eso Dios condena tanto el asesinato. En el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Porque tenían que respetar la vida. Hay iglesias actualmente que están a favor del aborto. Puras doctrinas de demonios. Por último, cuando estamos en medio del sufrimiento
y descansamos en Él, en Dios. Anita, si no estás cargando a tu bebé, ay, sí, puedes venir. Cuando estamos en medio de sufrimiento y descansamos en Dios, cuando portamos, ¿cómo es una persona que refleja mejor que otras la imagen de Dios? Cuando está en medio de enfermedades, en medio de pérdidas, en medio de persecución, en medio de dolor, en medio de situaciones difíciles, adversas, en medio de tragedias, y esa persona descansa en Dios, no se queja, no reniega, descansa en Dios. Hace rato decíamos, Jesús es quien mejor reflejó la imagen de Dios. ¿Sabes en qué lugar Jesús reflejó supremamente la imagen de Dios? Cuando estaba colgado en la cruz, manifestó misericordia, la misericordia, el amor de Dios, de una manera sublime, mejor que en cualquier otra situación que Jesús tuvo. Cuando en esa cruz colgado estaba muriendo por tus pecados y mis pecados, y lo estaban insultando y estaban burlando de él y lo habían martirizado, y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba reflejando la plenitud de la imagen de Dios y de la justicia de Dios. Jesús reflejó impecablemente a la gloria de Dios en medio del sufrimiento. Tú y yo, escúchame, cuando fueron y le dijeron a Jesús: Jesús, Lázaro está enfermo y va a morir, y luego Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Sabes que a veces tú y yo vamos a tener que atravesar valles de sombra y de muerte con el propósito de reflejar de una mejor manera la imagen de Dios. Cuando llegue ese momento, o si lo estás atravesando, quiero decirte que es un privilegio que Dios te está concediendo, portar la imagen de Dios en medio del valle de sombra y de muerte. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor. Nos hiciste con un propósito. Es mentira, Señor, que nos hiciste y te fuiste. Es mentira. La verdad absoluta es que tú nos hiciste con un propósito. Y el propósito es portar tu gloria, portar tu imagen. Señor, qué privilegio nos has dado. Ni a los ángeles les fue dado ese privilegio. Gracias, Señor. Amado Padre, todos nosotros venimos delante de ti hoy como espejos rotos, quebrados, que reflejamos imágenes muy distorsionadas. Pero, Señor, queremos, amado Dios, que tú tomes cada pedazo de nuestro ser y lo restaures y lo renueves por tu gracia, por tu Santo Espíritu, para reflejar la imagen de la gloria del Dios vivo y verdadero.